En el otoño de 1994, 3 niños de secundaria, Hannah Griggs, Leon Winne y Benji Krell, desaparecieron durante una excursión al abandonado asilo Bister en la zona rural de Oregón. Nunca se encontraron cuerpos, no hubo señales de lucha, y la historia oficial afirmaba que los niños se habían alejado en el bosque y se habían perdido. Más de 200 voluntarios buscaron incansablemente durante semanas, pero en invierno el caso se había enfriado, dejando solo dolor y preguntas sin respuesta. 31 años después, en una mañana helada de Oregón, una joven salió descalza del bosque, vistiendo la sudadera amarilla descolorida vista por última vez en Hannah Griggs. Parecía inalterada, ni un día mayor que la niña de 12 años que desapareció, su piel pálida manchada de rojo por el frío, sus ojos hundidos pero inquietantemente firmes. La oficial adjunta Clara Méndez, agotada y desesperada por café, notó a la niña solo por sus pies desnudos en el césped empapado de rocío afuera de la tienda general de Keene. Cuando Clara la llamó, la niña se giró como en un sueño, preguntando con una voz temblorosa pero extrañamente segura, ¿viene el autobús? Su placa de nombre, deshilachada pero legible, decía, Hannah, aula 3B, clase de la señorita K. El corazón de Clara se detuvo. Todos los locales conocían el nombre de Hannah, su rostro alguna vez impreso en cartones de leche y pegado en postes de teléfonos. Sin embargo, allí estaba, sin cambios desde 1994, preguntando dónde estaban Leon y Benji. Las palabras de la niña llevaban la inocencia de una niña perdida, pero algo más afilado se ocultaba debajo, como un cuchillo desafilado aún capaz de cortar. Cuando la noticia llegó a Miles Heller, el maestro retirado que una vez fue querido por todos los estudiantes y que había vivido solo en una cabaña derrumbada durante décadas, lo golpeó como un rayo. La voz del sheriff Leven al teléfono le dijo lo que su corazón se negaba a aceptar. Hannah Griggs había regresado y había preguntado por él. Los recuerdos inundaron. Permisos firmados con tinta azul, una sonrisa tranquila desde la ventana de un autobús y la excursión al asilo Bister que había terminado en tragedia. Revisando viejos anuarios y planes de lecciones amarillentos, Miles desenterró no solo los rostros familiares de Hannah, Leon y Benji, sino también el inquietante recuerdo de un cuarto niño, un chico con una mochila roja, presente en la memoria pero ausente de los registros, sin nombre, borroso y olvidado. Mientras los bosques afuera de su ventana se cernían oscuros e implacables, Miles comprendió que el pasado ya no estaba enterrado. Hannah Griggs esperaba en una sala de interrogatorios de la comisaría del sheriff, su pequeño cuerpo envuelto en la misma sudadera amarilla desgastada, sus puños ocultos en las mangas, y el peso de 3 décadas perdidas aferrándose a ella como sombras. El calentador resonaba en la sala de entrevistas pero Hannah no se inmutaba. Simplemente miraba su propio reflejo en el vidrio espejado, los ojos buscando como si hubiera alguien más al otro lado. Al extremo de la mesa de acero estaba la doctora Priya Banerjee, psicóloga forense traída desde Portland, su blog ya lleno de anotaciones cuidadosas. A su lado estaban 2 agentes del FBI del equipo de despliegue rápido de secuestro infantil, uno joven y enérgico, el otro lo bastante mayor para recordar el caso original. El sheriff Leven y la oficial adjunta Clara Méndez observaban desde la sala de vigilancia, sus cuerpos tensos de inquietud. Miles Heller había llegado minutos antes, pálido y tembloroso, su respiración superficial mientras luchaba por calmarse. La doctora Banerjee comenzó suavemente, su voz tierna y medida. Hannah, ¿sabes en qué año estamos? La mirada de Hannah se alzó, siguiendo grietas en la pintura como buscando allí la respuesta. Era 1994, dijo finalmente, su voz pequeña pero segura. Luego estaba oscuro, y ahora es ahora. El agente más joven se inclinó hacia adelante. ¿Puedes decirnos dónde has estado, Hannah? ¿Alguien te llevó? Hannah sacudió la cabeza y miró sus manos. Nadie me llevó. Oí la campana, luego las escaleras, luego el hueco. Habló con frialdad, como recitando tareas. ¿Qué es el hueco, Hannah?, preguntó la doctora Banerjee. No es un lugar, murmuró Hannah, rascándose la muñeca en círculos lentos y repetitivos. Es una regla. El agente mayor intentó un enfoque diferente. ¿Recuerdas a los otros niños, Benji Krell, Leon Winne? Al escuchar sus nombres, Hannah se tensó. Sus labios se afinaron, su voz perdió la melodía. Benji corrió. La habitación cambió. No salió a tiempo. Cayó. Luego susurró, Leon todavía está allí, pero no todo él. Detrás del vidrio, Clara murmuró,
ella realmente cree que todavía es 1994. Esto es imposible. Miles presionó una mano temblorosa contra la ventana. Ella dice la verdad. Hannah nunca mintió, ni una vez en mi clase. La doctora Banerjee se inclinó más. Hannah, ¿cómo llegaste al camino donde la oficial Méndez te encontró? Caminé, respondió Hannah, sus ojos parpadeando. Recordé la campana. Recordé caminar hacia la luz. ¿Qué luz, cariño? El hueco es oscuro, dijo Hannah, sus pupilas tan dilatadas que sus iris desaparecieron, pero siempre puedes encontrar la luz si recuerdas tu nombre. Esa es la regla. El agente más joven presionó. ¿Quién te dijo eso? El señor Bell. Un músculo se tensó en la mandíbula de Hannah. El señor Bell solo recuerda. Él no enseña. Ante eso, el aliento de Miles empañó el vidrio. Su palma se aplanó contra él como si intentara alcanzarla. La entrevista terminó, el aire pesado de temor no dicho. Antes de irse, la doctora Banerjee preguntó con dulzura, ¿quieres ver al señor Heller ahora? El rostro de Hannah se iluminó débilmente, un destello de esperanza bajo el miedo. Ella asintió. Cuando Miles entró momentos después, los ojos de Hannah se fijaron en él. Durante un largo momento, el silencio se estiró. Luego susurró, «Estás más viejo». «Lo estoy», logró decir Miles, con la garganta apretada. «¿Me recuerdas?» Ella asintió, los dedos apretando su sudadera. «Fuiste el último que me vio». Él se arrodilló, nivelando sus rostros. «Lo siento, Hannah. Debería haber buscado más». «Debería haber», pero Hannah extendió la mano, presionando su palma contra la de él. «No es tu culpa», dijo suavemente, aunque sus ojos traicionaban algo atormentado. Un instante después, preguntó, ¿el autobús viene pronto? Miles parpadeó con fuerza, luchando contra las lágrimas. «Aún no, Hannah, pero esperaremos juntos». El sheriff Leven se giró bruscamente desde el vidrio. «Consigue esa lista de la excursión», ordenó a Clara, con urgencia en su voz, «y averigua todo lo que puedas sobre ese señor Bell». Afuera, Kingston Hollow apenas comenzaba a agitarse, los rumores ya echaban raíces que pronto crecerían hasta convertirse en noticia nacional. Pero en la esterilidad luminosa de la sala de entrevistas el pasado había venido a llamar, y nadie sabía aún lo que quería. La escuela primaria Crescent Hill había sido decorada para Halloween ese viernes de 1994. Murciélagos de papel colgaban en las ventanas de las aulas, calabazas alineaban el mostrador de la oficina, y el aire olía a crayones, pegamento y otón. En el aula 3B de la señorita Carr, los niños se inquietaban en disfraces, un pirata, una princesa, un robot hecho de papel de aluminio, y 3 fantasmas torpes tropezando con sus sábanas. Hannah Griggs vestía de amarillo, como siempre. Esa mañana alisó las mangas de su sudadera favorita y se colocó la placa con su nombre que su madre había escrito con rotulador azul. Sus manos temblaban mientras sostenía la autorización como un talismán. «Emocionada por tu primera gran excursión, Hannah?», preguntó la señorita Carr, su sonrisa amable. Hannah solo asintió, demasiado tímida para responder, y fijó sus ojos en el reloj. Al otro lado del aula, Leon Wynne equilibraba lápices sobre su labio, haciendo que Benji Krell riera tan fuerte que resopló. Afuera, el motor del autobús escupía humo negro mientras los acompañantes revisaban listas y contaban cabezas. «Vamos, 3B», llamó la señorita Carr, portapapeles en mano. Historia en proceso. El autobús era antiguo, parchado con cinta adhesiva y con ventanas que traqueteaban dejando entrar el frío de octubre. Los niños se empujaban por los asientos, intercambiando bocadillos y emoción, su charla llenando los pasillos. Miles Heller, entonces un joven maestro lleno de nervios y esperanza, tomó la última fila. Recordaba el olor a mantequilla de maní, las risas, el silencio colectivo cuando el autobús salió de la carretera principal y entró en el sinuoso camino del bosque. El asilo Bister apareció de repente, emergiendo de las zarzas como un cráneo medio tragado por la tierra. Sus muros de piedra estaban agrietados, sus ventanas ciegas y huecas. Un hombre esperaba en la puerta. Alto y delgado, llevaba un abrigo de tweed descolorido y una pajarita burdeos torcida en la garganta. Su cabello estaba peinado hacia atrás, encanecido en las sienes, y su sonrisa parecía rígida, antinatural, como si no estuviera acostumbrada a estirarse. Se presentó como el señor Bell, su guía de hoy. Su voz resonó demasiado fuerte contra los muros en ruinas. Sin que nadie le dijera, llamó a cada niño por su nombre. «Bienvenidos, 3B de la señorita K. Por aquí, por favor». Y nadie cuestionó cómo lo sabía. El señor Bell hablaba suavemente, pero su voz se extendía por los pasillos resonantes. El Dr. Revister fundó este lugar en 1904. Creía que la memoria lo era todo. Si quitas los recuerdos de una persona,
borras a la persona o solo el dolor. Benji resopló y murmuró, me gustaría olvidar la tarea, eso está permitido. Leon sonrió, dándole un codazo. Apuesto a que olvidarías tu propio nombre, tonto. Hannah se quedó atrás, sus ojos saltando del señor Bell a los rincones en sombra de cada habitación. Miles observaba a su clase de cerca, los que se quedaban cerca de las ventanas, los que se aferraban a los acompañantes, los pocos que escribían notas en los blocs de recuerdos que la escuela había repartido. El asilo estaba cargado de olores, moho, medicina agria, papel podrido. En el comedor, el polvo cubría todo menos una sola silla de madera colocada en el centro. El señor Bell la señaló. Aquí es donde el Dr. Bister practicaba su disciplina de memoria. Se pedía a los niños que se sentaran aquí, muy quietos, e intentaran olvidar lo que más los asustaba. La charla se desvaneció. La sonrisa de la señorita Carr se apagó, e incluso los adultos se movieron incómodos. Miles miró un pasillo acordonado con un letrero descolorido de solo personal y tiras de cinta policial descascarada. Vio a Hannah mirándolo, retorciendo el dobladillo de su sudadera entre sus dedos pálidos. El almuerzo fue en el patio, sándwiches, manzanas, cajas de jugo. Los niños se extendieron sobre el césped irregular, compartiendo planes de Halloween y desafiándose con historias de fantasmas. Miles se sentó con los acompañantes, marcando nombres en su portapapeles. Hannah, Leon, Benji, todos presentes. Sin embargo, algo en el aire pesaba fuerte, el cielo bajo y gris, como si una tormenta acechara fuera de la vista. La última parada fue el ala infantil. El pasillo gemía bajo su peso, el papel tapiz se despegaba en tiras enrolladas. Manténganse juntos, por favor, advirtió el señor Bell. Aquí hay reglas. Este es un edificio viejo, y recuerda todo. En algún momento, mientras hablaba de una escalera embrujada, Miles se dio cuenta de que Hannah, Leon y Benji habían desaparecido. El pánico brotó. Los maestros gritaron sus nombres, las voces rebotando en la piedra. El grupo se dispersó, buscando en habitaciones, armarios, el terreno. Entonces llegó el grito, agudo, fuerte, inhumano, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna. El caos siguió. Las puertas se cerraron solas. Los niños lloraban. El señor Bell permanecía calmado junto al pasillo de solo personal, sus ojos fijos en la escalera cerrada. Cuando la policía llegó, la noche ya caía. Perros rastreadores peinaron el bosque, voluntarios recorrieron cada rincón del edificio. Aún así, no hubo lucha, no hubo sangre, no hubo cuerpos, solo silencio. Y cuando el autobús finalmente se alejó, 3 asientos estaban vacíos. El señor Bell había desaparecido. Esa noche, Kingston Hollow cayó en sombra. La oscuridad llegó temprano, las calles vacías, las luces de los porches parpadeando como si las casas mismas tuvieran miedo. Dentro de su cabaña, Miles Heller vagaba entre una niebla de papeles viejos y un nuevo temor. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Hannah con su tímida media sonrisa, la risa salvaje de Leon, la mirada terca y protectora de Benji, se quedaban en el borde de su visión, tan persistentes como la lluvia en su techo. Arrastrando una caja maltrecha de su armario, desenterró los restos de una vida en la educación, planes de lecciones garabateados con bolígrafo rojo, volantes descoloridos de la PTA, certificados quebradizos. En el fondo yacía el anuario de Crescent Hill Elementary, 1994 grabado en dorado. Pasó a la página 38, la 3B de la señorita K. Allí estaba Leon Winne, el brillo travieso a través de su diente faltante. Benji Krell, encorvado y cauteloso. Hannah Griggs, sujetando un libro demasiado grande para sus manos. En la foto de los acompañantes, Miles apenas se reconocía, cabello abundante, una sonrisa ansiosa, ojos aún libres de fantasmas. Pero su dedo se detuvo en la última fila. Allí, en la esquina, estaba un chico con una mochila roja, ojos abiertos, silencioso. No Benji, no Leon, no Hannah, no listado en el registro, sin permiso firmado, sin entrada en absoluto. ¿Era un truco de la luz? ¿El hijo de un extraño que se coló en la foto? ¿O algo más? Algo que la memoria se negaba a soltar. Temblando, Miles dejó el anuario a un lado y buscó más profundo. Encontró un permiso arrugado en la escritura curva de la madre de Hannah. Una Polaroid de Leon y Benji simulando una pelea de espadas con palos. El menú del almuerzo escolar de la excursión, mantequilla de maní con mermelada, rodajas de manzana, palitos de zanahoria, leche. Y finalmente, presionado al fondo,
un rectángulo de cartulina, el muro de la memoria, proyecto de la clase 3B. Cada niño había escrito su recuerdo más feliz y lo había fijado en el tablero. El de Hannah, leer con mamá. El de Benji, pescar con el abuelo. El de León, hacer reír a todos. Miles leyó cada uno, su culpa profundizándose con cada tarjeta. Recuerdos que podía ver y tocar, pero impotente para traer a los niños de vuelta. Colocó el proyecto en su escritorio y se desplomó, la cabeza entre las manos, mientras el viento golpeaba los cristales y un búho llamaba con tristeza desde el bosque. Entonces, como un fragmento de vidrio, surgió otro recuerdo. Lista de asistencia esa mañana. Hannah, León, Benji, y uno más. Un chico que respondió a un nombre que nunca apareció en la lista. Un nombre que Miles nunca pudo retener del todo. Cada vez que intentaba recordarlo, se desvanecía como un sueño que se borra con la luz del día. El teléfono sonó, sacudiéndolo. Lo dejó sonar 3 veces antes de levantar el auricular. La voz del sheriff Leven estaba cargada de cautela. Miles, ¿recuerdas el muro de la memoria, la caja de tu clase? Miles tragó saliva. Lo estoy mirando ahora, dijo. Hay algo que necesitas ver. Clara encontró un sobre dirigido a ti en el casillero de evidencias. De la madre de Benji. Dijo que te lo entregó por error después de que él desapareció. Las manos de Miles temblaban mientras lo abría con fuerza. Dentro, prensado entre hojas de papel, había un pequeño diente de leche, blanco lechoso, perfectamente conservado. La carta decía: estimado señor Heller, encontré esto en el escritorio de Benji después de que se fue. Dijo que le daba suerte. No puedo soportar conservarlo. La voz del señor Bell se filtraba suavemente por los pasillos resonantes del asilo Bister. El doctor Bister fundó este lugar en 1904, explicó, con un tono casi reverente. Creía que la memoria lo era todo. Si le quitas los recuerdos a una persona, ¿le quitas a la persona o solo el dolor? Los niños se movieron incómodos ante sus palabras. Benji resopló y murmuró: me gustaría olvidar la tarea, ¿eso está permitido? León sonrió y lo empujó con el codo. Apuesto a que olvidarías tu nombre, tonto. Hannah permaneció en la parte trasera del grupo, sus ojos muy abiertos saltando del señor Bell a los rincones sombríos de cada sala. Miles Heller, su maestro, observaba de cerca a sus alumnos, anotando quién permanecía cerca de las ventanas, quién se aferraba a sus acompañantes y quién garabateaba distraído en los blocs de notas de recuerdo que la escuela había repartido. El asilo olía a moho, a medicina antigua y a papel podrido. En el comedor, una única silla de madera permanecía en el centro del suelo cubierto de polvo. El señor Bell se detuvo a su lado, levantando la mano como si presentara a un actor en un escenario. Aquí es donde el doctor Bister practicaba su disciplina de la memoria, dijo. A los niños se les pedía que se sentaran muy quietos e intentaran olvidar lo que más les aterraba. La risa se apagó. Incluso la sonrisa fácil de la señorita Carey se desvaneció, y los adultos se removieron inquietos. Miles sorprendió a Hannah mirando un pasillo precintado, su pintura descascarada marcada con staff only, una tira de cinta policial descolorida colgando flojamente de la puerta. Sus dedos retorcían nerviosos el dobladillo de su sudadera amarilla. El almuerzo trajo un breve respiro. Los niños se extendieron por la hierba irregular del patio, comiendo bocadillos y manzanas, intercambiando cajas de jugo y charlando sobre planes de Halloween. Miles se sentó con los otros acompañantes, marcando cuidadosamente la asistencia. Hannah, León, Benji, todos presentes, todos contabilizados. Sin embargo, el aire parecía más pesado, cargado de una tensión silenciosa, como si el cielo esperara romperse. La última parada fue el ala infantil. El pasillo crujía bajo sus pies, el papel tapiz despegándose en largas tiras enrolladas. Por favor, permanezcan juntos, instruyó el señor Bell. Aquí hay reglas. Este es un edificio antiguo, y lo recuerda todo. Sus palabras se posaron sobre ellos como un sudario. Mientras relataba la historia de una escalera embrujada, Miles se dio cuenta de repente de que Hannah, León y Benji habían desaparecido. El pánico desgarró al grupo. Los maestros gritaron sus nombres, sus voces rebotando contra las paredes de piedra. Acompañantes y estudiantes se dispersaron, abriendo puertas, registrando habitaciones, armarios y patios vacíos. Entonces llegó el grito, agudo, inhumano, y en todas partes a la vez. Las puertas se cerraron de golpe por sí solas. Los niños sollozaron. Miles vislumbró al señor Bell al final del pasillo, inmóvil como piedra frente a la escalera cerrada del personal,
con la mirada fija en ella con una calma espantosa. Para cuando llegó la policía, ya había caído la noche. El bosque devoraba los sonidos de la búsqueda, los aullidos de los perros, los gritos de los voluntarios peinando la oscuridad. El propio asilo parecía volverse más frío, su silencio tragándose todo rastro de los desaparecidos. Sin lucha, sin huellas, sin cuerpos. Solo 3 asientos vacíos en el autobús cuando finalmente partió, y el señor Bell, desaparecido sin decir palabra. Ese otoño, la noche caía temprano en Kingston Hollow. Las calles quedaban vacías a las 5, las luces de los porches parpadeando como si las propias casas temieran a la oscuridad. En su cabaña, Miles vagaba envuelto en una niebla de temor. No podía comer, no podía dormir. Cuando cerraba los ojos, veía la tímida sonrisa de Hannah, la risa de Leon, la feroz protección de Benji. Sus rostros persistían en los bordes de su visión, tan constantes como la lluvia sobre el techo. Una noche, arrastró una vieja caja de almacenamiento desde su armario. El cartón vencido pesaba con años de planes de lecciones, volantes descoloridos y notas del PTA. Al fondo estaba el anuario de Crescent Hill Elementary de 1994. En la página 38 estaba la clase 3B de la señorita Carr, Leon, sonriendo con un diente perdido, Benji, con la cabeza baja y ojos cautelosos, Hannah, sujetando un libro demasiado grande para sus manos, como si pudiera protegerla. Miles recorrió la fotografía con dedos temblorosos. En la fila trasera se veía un niño con mochila roja, ojos muy abiertos, rostro desconocido. No era Benji, no era Leon, no era ningún niño que Miles recordara. El nombre no estaba en la lista de asistencia, no había permiso firmado, ningún registro, un truco de la luz, un extraño que se coló en la foto, o un recuerdo demasiado terco para morir. Miles hurgó más. Encontró un permiso arrugado de Hannah en la caligrafía curva de su madre, una Polaroid de Leon y Benji peleando con palos como espadas, un menú de almuerzo, mantequilla de maní y jalea, rebanadas de manzana, palitos de zanahoria, leche. Al fondo, prensado entre hojas de trabajo, había un rectángulo de cartulina, muralla de memoria, aula 3B. Cada estudiante había escrito su recuerdo favorito. El de Hannah era leer con su mamá, el de Benji, pescar con su abuelo, el de Leon, hacer reír a la gente, reliquias de inocencia que jamás podrían traerlos de vuelta. Miles colocó las tarjetas en su escritorio y enterró el rostro entre sus manos. El viento sacudió los cristales. Un búho gritó desde el bosque, fúnebre y prolongado. Y entonces surgió otro recuerdo, uno irregular, uno que había enterrado. La mañana del viaje, pasando lista, Hannah, Leon, Benji y alguien más. Un niño que respondía solo cuando Miles pronunciaba un nombre que ahora no lograba recordar. Cada vez que intentaba aferrarse, el nombre se deslizaba como un sueño al despertar. Su pecho se oprimió. El pasado estaba perdiendo forma. El teléfono sonó 2 veces, 3 veces. Miles contestó. La voz del sheriff Leven sonaba pesada. Miles, ¿recuerdas la muralla de memoria? Esa caja que hiciste con tu clase. Miles tragó saliva con fuerza. La estoy mirando ahora. Hay algo que necesitas ver. Clara encontró un sobre en el casillero de evidencias. Estaba dirigido a ti, de la madre de Benji. Dijo que te lo entregó por error después de que desapareció. Las manos de Miles temblaban mientras abría el sobre. Dentro, prensado entre 2 hojas de papel, había un diente de leche, blanco lechoso, perfectamente conservado, y una carta con letra prolija. Estimado señor Heller, encontré esto en el escritorio de Benji. Dijo que le daba suerte. No puedo soportar conservarlo. Volveré mañana, Hannah. Lo prometo. Ella asintió, encogiéndose más sobre sí misma. Cuando Miles salió, alcanzó a oír su susurro, suave como un aliento. Recuerde su nombre, señor Heller. Es la única salida. Su pecho se apretó. ¿Cuántos recuerdos le quedaban por perder? La oficina de registros del condado era un edificio bajo de ladrillo, encajado detrás del juzgado, con olor a moho y papel amarillento. Clara Méndez estacionó su patrulla en un espacio estrecho y le indicó a Miles que la siguiera. Él caminó en silencio, el cuello levantado contra el frío. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban. Cajas cubrían las paredes, escrituras de tierras, certificados de nacimiento, microfilmes quebradizos de un siglo de reuniones municipales. Detrás de un escritorio golpeado, un empleado de ojos acuosos y dedos manchados de nicotina clasificaba sobres. Clara mostró su placa. Necesitamos planos y documentos del sitio del asilo Vista, originales y de renovaciones, cualquier cosa antes de 2004. El empleado apenas levantó la vista. Todos los archivos sellados en el 95. Orden judicial. ¿De qué tribunal? Presionó Clara. Él dudó,
sacudiendo ceniza en una taza astillada. Eso también está sellado. Más arriba de mi rango. Presente una petición. Podría tardar semanas. Miles dio un paso adelante, la voz áspera. Por favor, 3 niños desaparecieron allí. Hannah Griggs acaba de reaparecer y no ha envejecido un día. Algo está mal en ese lugar. Necesitamos los archivos. Los ojos del empleado parpadearon reconocimiento o miedo. Sin hablar, deslizó un registro de visitantes por el mostrador. Esto es público. Última entrada para los registros del asilo. Mire, Clara giró el libro. La última firma, temblorosa y deliberada, Dr. Aniel Ree, 14 de febrero de 1996. El corazón de Miles retumbó. Señaló la página con un dedo. Es él, el señor Bell, el guía, pero no era personal. No debería haber estado aquí. El empleado se encogió de hombros, bajando la mirada. Firmó su entrada. Es todo lo que sé. El personal viejo decía que entraba y salía, incluso después de que el asilo cerró. Clara hojeó el registro, buscando nombres familiares. Nada. Anotó Dr. Ree en su libreta. ¿Alguna posibilidad de que tenga mapas que no estén sellados? Mantenimiento, servicios, recortes. Tras una pausa, el empleado hurgó en un cajón y sacó una hoja descolorida. Solo esta, copia vieja. Las más nuevas fueron retiradas. Nota dice, sótano y subniveles no incluidos por petición. Un escalofrío recorrió a Miles. Quería esas áreas ocultas. Clara guardó el plano en su bolso. Gracias. Al salir, la voz del empleado lo siguió. Apenas un susurro. Tengan cuidado. La gente que escarba demasiado en Bister no regresa igual. Afuera, la lluvia caía como agujas. Miles miraba el nombre garabateado en su cuaderno. Dr. Aniel Ree. Él es la clave. Siempre lo fue. Clara revisó su teléfono. Ningún mensaje del sheriff, pero sí uno del FBI. Dr. Ree, edad desconocida. Muerte no confirmada. Última mención en un centro de investigación privado en California. Foto adjunta, fechada en 1962. En blanco y negro. Un hombre delgado, la pajarita torcida, los ojos brillantes y huecos. Miles sintió la sangre drenarse de su rostro. Él tampoco ha envejecido. La expresión de Clara se endureció. No estamos enfrentando nada normal, ¿verdad? Miles negó con la cabeza mientras el viento cruzaba el estacionamiento. No, nunca lo estuvimos. El terreno donde una vez estuvo el asilo Bister era ahora un claro en el bosque. Demolido en 2004, el bosque lo había reclamado, zarzas aferrándose a la piedra, lluvia negra acumulándose en la huella de los cimientos. Clara estacionó en la gravilla del arcén. El cielo gris de la tarde caía bajo y pesado. Miles la siguió, linterna en una mano, plano en la otra. Rodearon el perímetro, el barro succionando sus botas, cuervos graznando arriba. La entrada principal estaba aquí, dijo Clara, revisando su GPS. Miles apartó musgo de un muro bajo y se estremeció. Recordaba caminar con los niños por esa puerta, la mano de Hannah en la suya, el sol brillando en su cabello. Busque una escotilla de servicio, dijo Clara, algo marcado como solo personal. Las ruinas se resistían, árboles torcidos en ángulos extraños, algunos inclinándose lejos del sitio como si se apartaran, otros hundidos profundamente en los cimientos agrietados. Detrás de un arco derrumbado, Clara encontró una escotilla oxidada medio enterrada bajo piedras. Pesadas cadenas sujetaban sus manijas, el candado incrustado por el tiempo. Ayúdame a despejarlo, dijo. Juntos apartaron los escombros. Clara trajo cortapernos del maletero de la patrulla. Con un crujido, la cadena se partió. La escotilla chilló al abrirse, y una ráfaga de aire frío se derramó. Moho húmedo, óxido, algo más antiguo. Miles inclinó su linterna hacia abajo. Un pasadizo se extendía en la oscuridad, forrado de azulejos quebrados y extraños paneles espejados. El vidrio estaba deformado y empañado, algunos rotos, otros intactos. Él las captó una docena de reflejos. El mismo, Clara, las ramas enredadas arriba. Sin embargo, en algunos paneles, las imágenes estaban equivocadas. Sombras demasiado largas, rostros difuminados, ojos que brillaban de vuelta con una tristeza desconocida. Clara se sostuvo firme. ¿Listo? Miles asintió, el corazón golpeando. Vamos. El espacio angosto los obligó a agacharse, cada raspadura y respiración amplificada. Los espejos multiplicaban sus movimientos, creando la ilusión de docenas de figuras arrastrándose a su lado. A mitad de camino, Miles se congeló. Un reflejo no era el hombre que era ahora. Era el 24 años más joven, el maestro del aula 3B, de pie en el pasillo del manicomio en 1994. Volveré mañana, Hannah. Lo prometo. Ella sintió, encogiéndose más en sí misma. Cuando Miles salió, captó su susurro, tan tenue que casi dudó de haberlo oído.
recuerde su nombre, señor L. Es la única salida. Las palabras se le pegaron mientras se marchaba, con el pecho apretado, el pulso inestable. ¿Cuántos recuerdos le quedaban aún por perder? La oficina de registros del condado era un edificio de ladrillo bajo escondido detrás del juzgado, olvidado y húmedo con moho. Clara Méndez estacionó su patrulla en un espacio angosto y le hizo un gesto para que la siguiera. Dentro, el aire zumbaba con el ruido fluorescente. Cajas se amontonaban contra las paredes, escrituras de tierras, frágiles registros de nacimiento, rollos de microfilme granulado de décadas de reuniones del pueblo. Detrás de un escritorio maltrecho estaba sentado un empleado con ojos azules acuosos y dedos manchados de nicotina, sacudiendo ceniza en una taza de café. Clara mostró su placa. Necesitamos los planos originales del manicomio Vista. Todos los documentos, incluidas renovaciones, cualquier cosa antes de 2004. El empleado apenas levantó la vista. Sellados en el 95. Orden judicial. Clara frunció el ceño. ¿De qué tribunal? El hombre vaciló. Eso también está sellado. Más alto que yo. Necesitarán una petición un par de semanas, tal vez más. Miles dio un paso adelante, la voz áspera por la urgencia. Por favor, 3 niños desaparecieron allí. Hannah Griggs acaba de reaparecer, y no ha envejecido ni un día. Hay algo mal en ese lugar. Necesitamos esos archivos. La mirada del empleado parpadeó reconocimiento o miedo. Sin una palabra, deslizó un registro de visitantes por el mostrador. Esto es público. Última entrada para los registros del manicomio. Échale un vistazo. Clara lo acercó. La firma final, temblorosa y deliberada. Dr. Aniel Ree, 14 de febrero de 1996. El corazón de Miles dio un vuelco. Es él, el señor Bell, el guía turístico, pero nunca estuvo en el personal. El empleado se encogió de hombros, hundiendo los ojos en sus papeles. Firmó la entrada. Eso es todo lo que sé. Algunos ex empleados dijeron que venía e iba incluso después de que el lugar cerró. Clara hojeó el registro. Ningún otro nombre significaba nada. Anotó al Dr. Ree en su cuaderno. ¿Alguna posibilidad de que tenga mapas no sellados, mantenimiento, servicios, restos? Tras una pausa, el empleado rebuscó en un cajón y sacó una hoja descolorida. Solo esto, copia vieja. Las más nuevas fueron retiradas. Nota dice, sótano y subniveles no incluidos, por solicitud. Un escalofrío recorrió la espalda de Miles. Él los quería ocultos. Clara dobló el plano en su bolso. Gracias. El empleado se recostó, la voz bajando a un susurro. Tengan cuidado. La gente que escarba demasiado en Bister no vuelve igual. Afuera, la llovizna caía punzante. Miles miró el nombre en su cuaderno. Dr. Aniel Ree. Él es la clave. Siempre lo fue. Clara revisó su teléfono. No había actualizaciones del sheriff, pero sí una alerta del FBI. Dr. Ree, edad desconocida, sin confirmación de muerte. Última vez visto en un centro privado de investigación en California. Adjunto, una foto en blanco y negro, fechada en 1962. Alto, delgado, corbata de moño torcida, ojos huecos, brillantes. Miles sintió la sangre drenarse de su rostro. Él tampoco ha envejecido. Clara lo miró, su resolución endureciéndose. No estamos enfrentando nada normal, ¿verdad? Miles negó con la cabeza mientras el viento cortaba el estacionamiento. No, nunca lo estuvimos. El terreno donde alguna vez estuvo Bister no era más que un claro ahora. Demolido en 2004, el bosque había vuelto a crecer, zarzas retorciéndose alrededor de piedras medio enterradas. La lluvia se acumulaba negra en la huella de la vieja fundación. Clara estacionó en el arcén de grava. La tarde tardía presionaba gris y baja. Miles la siguió, plano en mano, linterna temblando en su agarre. Rodearon las ruinas. Los cuervos graznaban arriba, los árboles se inclinaban en ángulos extraños, algunos alejándose como si retrocedieran, otros retorcidos en la propia fundación. Finalmente, detrás de un arco colapsado, Clara encontró una escotilla oxidada encadenada y cerrada. Piedras enterraban la mitad de ella. Juntos, la liberaron. Clara sacó cortapernos del maletero de la patrulla. El candado se partió con un crujido. La escotilla chilló al abrirse, liberando una oleada de aire frío que apestaba a moho y óxido. Miles inclinó su linterna hacia la oscuridad. Un espacio angosto se abría bajo paredes revestidas con azulejos rotos y paneles de espejo deformados. Muchos estaban agrietados, empañados o faltaban. Sin embargo, a medida que el haz los barría, los reflejos devolvían la mirada. El mismo, Clara,
las ramas arriba, pero algunos no estaban bien. Rostros borrosos, sombras demasiado largas, ojos que parpadeaban con una tristeza que no era la suya. Clara estabilizó su respiración. ¿Listo? Miles asintió, aunque su corazón golpeaba. Vamos. El espacio angosto era sofocante, cada respiración y paso amplificado. Los espejos multiplicaban sus movimientos, haciéndolos sentir como si docenas de figuras se arrastraran con ellos. A mitad de camino, Miles se congeló. Un reflejo no era su presente. Era él en 1994. El maestro del aula 3B, de pie en el pasillo del manicomio, 24 años más joven. Cabello oscuro pegado húmedo a su frente, miedo ardiendo en sus ojos, aunque sus hombros se cuadraban tercamente contra lo desconocido. Miles tropezó pero se obligó a ponerse erguido, sacudiéndose el temblor. Aún así, la memoria se le pegaba como sombra. Al final del espacio angosto, se encontraron con una puerta pesada, reforzada con metal, colocada en un ángulo deformado ni recto hacia abajo ni cruzado, sino inclinado, como si la geometría del manicomio mismo hubiera sido doblada. No había manija, solo una placa cuadrada de acero manchada con el fantasma de huellas dactilares, estampado en negro descolorido bajo la mugre. Habitación 0. Miles se congeló. Este era el lugar, el que el señor Bell había susurrado. Clara presionó su palma contra la placa. Estaba helada. Por un momento, nada ocurrió. Luego, con un gemido renuente y chirriante, la puerta se abrió hacia adentro, derramando negrura absoluta en el pasaje estrecho. Desde adentro, tenue como memoria o viento, vino el susurro de una niña: no dejes que sepa tu nombre. El corazón de Miles retumbó. Clara lo miró, linterna temblando. Después de ti, murmuró medio broma, medio oración. Juntos, entraron. El frío golpeó primero. No era solo escalofrío, era el tipo que mordía hueso, el tipo que robaba aire. Su respiración empañaba en el astitilante de Clara. Miles sintió la atmósfera presionar alrededor de él, cargada y eléctrica, como si la habitación misma contuviera la respiración. La luz barrió paredes de lona acolchada, y él se tambaleó. Cada pulgada estaba quemada con dibujos ennegrecidos, cientos de ellos rostros retorcidos en miedo, rasgos borrosos o consumidos. La mayoría no tenía ojos. Algunos se extendían hacia afuera, brazos estirados en siluetas frenéticas. ¿Quién hizo esto? El susurro de Clara se quebró. Miles negó con la cabeza, el estómago apretándose. Su luz atrapó un dibujo más grande que los demás, un retrato perfecto de sí mismo, portapapeles en mano, de pie frente a una puerta pesada. Esta puerta, en el centro de la habitación, un cable deshilachado sostenía una sola bombilla, brillando con luz amarilla enfermiza. No ofrecía calor. Debajo yacían juguetes bloques, una muñeca, un aro de plástico apilable, todos quemados, derretidos o rotos. Miles se arrodilló, siguiendo profundas marcas talladas en las tablas del suelo, desesperadas marcas de garras donde alguien había intentado escapar. En la pared del fondo, una sección de madera había sido arrancada, reemplazada descuidadamente. Los ojos de Clara recorrieron las sombras. En una esquina, medio enterrada bajo libros chamuscados, encontró una pequeña mesa. Sobre ella estaba un cuaderno encuadernado en cuero, iniciales grabadas en oro, AR. Sus manos temblaban al abrirlo. Páginas, quebradizas y carbonizadas, derramaban palabras crípticas. La mente del niño es maleable, pero no es la memoria lo que la forma, es la ausencia. Quita suficiente contexto y no obtienes ignorancia, obtienes vacío. Leyón es prometedor, los otros son débiles. Hannah ve pero no responde. Benji se esconde. Comenzaré la separación en etapas. Su voz vaciló. Él estaba experimentando con ellos antes de que desaparecieran. Miles volvió a escanear las paredes. Entre los rostros estaba una figura pequeña, encorvada, abrazando un libro demasiado grande para sus manos. Se estremeció. Esa es Hannah. Clara arrancó la tabla deformada del suelo. Debajo, oculto en polvo, había otro cuaderno más pequeño, manchado, su cubierta pegajosa con lo que podría haber sido sangre. Adentro, garabatos frenéticos llenaban cada página, la mayoría ilegibles. Pero una frase se repetía, escrita una y otra vez: recuerda tu nombre, recuerda tu nombre, recuerda tu nombre. Él no solo los mantenía, susurró Clara, cerrando el libro con dedos temblorosos. Los estaba borrando. Arriba, la bombilla parpadeó. Miles se tensó. En algún lugar de la oscuridad, la voz de un niño cantó una melodía familiar, deformada y errónea. Se desvaneció en silencio, reemplazada por un murmullo que parecía venir de las paredes mismas. El rostro pálido de Clara se volvió hacia él. Necesitamos seguir. Metió los cuadernos en su bolso. La bombilla chisporroteó. Por un solo latido,
La habitación quedó negra. Miles creyó ver un rostro infantil en la esquina, ojos abiertos, boca abierta en un grito que no hacía sonido. Luego la luz volvió, y ya no estaba. Salieron tambaleándose, corazones latiendo con fuerza, mientras la puerta de la habitación 0 se cerraba detrás de ellos con un golpe final y resonante. En algún lugar más profundo del manicomio, algo esperaba. De regreso en el auto de Clara, la lluvia azotaba el parabrisas, llenando el silencio entre ellos. Los cuadernos descansaban en el tablero, su cuero deformado, oliendo a moho y algo más agudo miedo, o al mismo tiempo pudriéndose. Clara apretó el más grande, recorriendo con el dedo las iniciales doradas. A.R. léelo otra vez, susurró. Miles abrió el libro, su voz baja, inestable. La mente del niño es arcilla, pero es la ausencia la que la esculpe, no la memoria. Quita las raíces, borra el contexto, y no obtienes ignorancia, obtienes vacío. León es prometedor, se divide fácilmente, regresa fácilmente. Los otros son débiles. Hannah ve, pero no sigue reglas. Benji se esconde. Comenzaré la separación en etapas. La respiración de Clara se cortó. Él no los estaba torturando con dolor, los estaba torturando con olvidar. Miles pasó más páginas, bosquejos de los planos del manicomio, diagramas toscos de espacios angostos, dibujos interminables de una puerta marcada habitación 0. Texto desordenado llenaba los márgenes. Benji corrió, la habitación cambió, la puerta no se abrió, fue dejado detrás de la pared. Marqué su diente para el próximo intento. Miles cerró el libro lentamente, el temor asentándose profundo en su pecho. Él no solo los estudiaba, estaba alimentando algo, y todavía está esperando. Los ojos de Clara se agrandaron. Su diente, el que la madre de Benji te dio, el que dijo que era de suerte. Miles asintió, sacando el sobre y colocando el pequeño diente en su palma como si pesara la memoria misma. Clara señaló una línea en el cuaderno. Él dice aquí que el diente es una llave para la puerta. ¿Pero qué puerta? No había nada más que esa habitación fría, esos dibujos. Se detuvo cuando Miles pasó una página, revelando una espiral de números toscamente grabada alrededor de una sola frase. El vacío guarda lo que toma, pero el nombre es la puerta. Miles sintió el aire espesarse con pavor. Él no solo les hacía olvidar quiénes eran, él les hizo olvidar cómo ser encontrados. Si pierdes tu nombre, te pierdes a ti mismo. Nunca puedes irte. Clara cerró los ojos, conteniendo lágrimas de rabia y frustración. Él los estaba borrando, un recuerdo a la vez. Abrió el cuaderno más pequeño que habían sacado de debajo de las tablas del suelo. La mayor parte eran símbolos ilegibles, páginas rotas, palabras escritas hacia atrás y hacia adelante, pero una página destacaba. En un garabato desigual de niño, repetido una y otra vez: recuerda tu nombre, recuerda tu nombre, recuerda tu nombre. La voz de Miles se quebró. Hannah lo hizo, por eso volvió. Pero León, Benji, los dos se sentaron en silencio mientras la lluvia golpeaba contra la patrulla, el mundo de repente muy pequeño y embrujado. Finalmente, Clara se estabilizó. Hay algo más que necesitamos revisar. La sala de pruebas de la policía. Archivos de casos antiguos. Tal vez se pasó por alto algo. Miles metió el diente en una bolsa de pruebas. Condujeron por las calles resbaladizas por la lluvia de regreso a la estación del sheriff de Kingston Hollow. El vestíbulo estaba vacío, sus pasos resonando mientras descendían al sótano donde los casos sin resolver dormían en polvo y moho. Clara abrió una puerta, y bajo la débil luz de una bombilla desnuda, encontraron la caja marcada Manicomio Bister, 1994-1997. Dentro había copias de autorizaciones de excursiones, un trozo de tela de sudadera amarilla, una lista de clase con Hannah, León y Benji rodeados en rojo. En el fondo había una cinta VHS maltratada etiquetada Encuesta Bister 1995. Clara sacó la cinta, mirando a Miles. ¿Listo? Él asintió. Necesito saber qué pasó. En la sala de descanso, aún quedaban un viejo televisor y un videograbador, reliquias de otra época. La cinta silbó, la estática rodó por la pantalla, ruido blanco llenando el silencio. Durante largos minutos nada. Luego una imagen, un niño sentado en una silla, ojos cubiertos, cabeza inclinada. A sus pies, una pizarra garabateada W3LW Leon Wynn. Sus labios se movían sin sonido, su expresión en blanco. De repente, León levantó la vista, mirando directamente a la cámara. Su rostro estaba vacío, pero sus ojos eran vastos y huecos. La cinta dio un salto. Por una fracción de segundo, algo oscuro parpadeó al fondo, desapareciendo demasiado rápido para comprender. Luego la estática se tragó por completo la imagen. Clara expulsó la cinta,
su rostro pálido. Estaban usando el manicomio después de que cerró. Los grababan, los probaban. Miles miró la pantalla en blanco, sintiendo el suelo inclinarse bajo él, o viviendo en él, o algo peor. El silencio se alargó, roto solo por la lluvia y el suave susurro de la cinta volviendo a su carcasa. La voz de Miles tembló. Si los nombres son llaves, entonces Leon y Benji podrían seguir allí atrapados detrás de la pared. La mandíbula de Clara se apretó, su resolución endureciéndose. Entonces allí es donde vamos. Pasaba la medianoche cuando salieron de la estación, la cinta y 2 cuadernos pesando en sus pensamientos. Los faros cortaban la niebla mientras conducían hacia el norte. Miles sostenía el diente de Benji en su palma como una reliquia de un mundo que se negaba a soltar. El bosque de noche era diferente. El claro donde una vez estuvo el manicomio se abría como una boca negra, tragándose el haz de la linterna de Clara. Un silencio se asentó sobre las ruinas, tan profundo que parecía que ni la lluvia se atrevía a caer. Miles se detuvo, escuchando, oyendo ecos de niños corriendo, risas en el aire fresco de otoño. Escuchó su propia voz de hace décadas. Hannah, Leon, Benji, la excursión terminó, vuelvan ahora. Caminaron hasta la escotilla oxidada. El espacio de arrastre estaba abierto, el olor a piedra húmeda e hierro espeso en el aire, paneles espejados cubiertos de condensación. Clara se agachó y se metió primero. Miles la siguió, el corazón acelerado mientras el espacio se cerraba a su alrededor. Los espejos atrapaban sus linternas, devolviendo reflejos a veces como eran ahora, a veces imposiblemente jóvenes, a veces borrosos más allá del reconocimiento, como si la memoria misma se negara a asentarse. El espacio de arrastre se torcía de manera antinatural, los ángulos cambiando, el techo subiendo y bajando en formas que los planos nunca permitieron. Detrás de ellos, Miles creyó oír pasos lentos, pesados, que no eran los suyos. Entonces Clara lo vio, una ruptura en la pared espejada. Detrás del vidrio astillado, un túnel excavado a mano se abría, forrado con más espejos deformados. Algunos solo reflejaban sombra. Se apretaron para pasar. El túnel se enroscaba sobre sí mismo, cubierto de vidrios rotos y madera astillada, viejos cables arrastrándose por el suelo. Un débil zumbido eléctrico vibraba en sus dientes. Desde altavoces ocultos, una voz resonaba, repitiéndose sin fin: recuerda tu número, olvida tu rostro. El hueco toma a los que miran demasiado tiempo. Cuanto más profundo iban, más fuerte se volvía, hasta que las palabras parecían filtrarse en los huesos. Miles sintió que sus recuerdos parpadeaban, la cocina de su madre, el autobús escolar, la tímida sonrisa de Hannah, todo escapando de su alcance. Mantén tu nombre en tu cabeza, susurró a Clara. No lo dejes ir. Al final del túnel se alzaba una puerta de acero sin juntas, marcada solo por una ranura estrecha en su centro del tamaño y forma de un diente. La respiración de Clara tembló. La llave. Miles le entregó el diente. Ella lo presionó en la ranura. Por un instante, nada. Luego un chasquido agudo resonó como un disparo, y la puerta gimió al abrirse, derramando luz blanca en el túnel. Entraron. La habitación no tenía esquinas, ni techo, solo un resplandor blanco infinito, cambiando si uno miraba demasiado de cerca. En el centro estaba un niño de espaldas, hombros encorvados. Miles se detuvo en seco. Leon, aún 12 años, aún sin cambiar, pero mal, su cabello sin color, su piel pálida como el papel. Lentamente, el niño se giró, ojos desenfocados, boca abriéndose en una pregunta muda. La voz de Clara se quebró. ¿León? El niño parpadeó. ¿Te conozco? Miles dio un paso al frente, garganta áspera. Soy yo, León, señor Heller, de la escuela. El niño miró a Miles, desconcertado. Ese no es mi nombre, susurró. Ellos lo tomaron, me dejaron el resto. El corazón de Miles se rompió. Se arrodilló con cuidado, tratando de no asustarlo. ¿Quién lo tomó? León señaló la pared lejana, su brazo temblando. La superficie parpadeaba, viva con un centenar de rostros quemados, rostros de niños emborronándose, borrándose, cambiando, una y otra vez. En cada versión, a Benji le faltaba la boca. La visión de Miles se nubló. ¿Dónde está Benji? León. Los ojos del niño cayeron. Detrás de la segunda pared. Se volvió demasiado ruidoso. Ellos también tomaron su nombre. Clara dio un paso más cerca, su voz suave. ¿Puedes venir con nosotros, León? ¿Puedes recordar tu nombre? Él negó con la cabeza. La miseria evidente. No es suficiente. Necesito algo que sostener. Algo verdadero. Las manos de Miles hurgaron en sus bolsillos. Sus dedos se cerraron sobre una vieja foto del anuario La clase de 3B, cada nombre escrito con la mano cuidadosa de la señorita Carr. La presionó en la mano de León. Este eres tú, Leon Winne. Ese es tu nombre. Ese eres tú. El niño miró la foto,
ojos muy abiertos, y por un momento el color volvió a sus mejillas. La habitación tembló, las paredes parpadearon, el blanco interminable cambiando a gris. Una puerta apareció en la pared lejana, abriéndose sin un sonido. A través de ella entró un hombre alto con un corbatín desteñido, cabello peinado hacia atrás, ojos antiguos y tristes. Doctor Ree, respiró Miles. Ree lo miró con lástima. Finalmente recordaste dónde los dejaste. Clara sacó su arma, poniéndose frente a León. ¿Quién eres tú? Ree negó con la cabeza. No, ¿quién? ¿Cuándo? Siempre he estado aquí, de una forma u otra. Su mirada cayó sobre León, mano extendida. Este niño es lo que intentamos convertirnos. Sin nombre, libre del tiempo, vacío y completo a la vez. La ira de Miles creció. Tú les hiciste esto, a todos ellos. La voz de Ree era triste. Les ofrecí escapar del dolor, de la pérdida, de la carga del tiempo. La mayoría de los adultos lo elegirían si pudieran. Sus ojos se suavizaron. ¿Y tú? Tú fuiste la última marca. Señor Heller, tú firmaste la autorización, tú me dejaste entrar. La mano de Clara se apretó sobre su arma. Suéltalo. Ree sonrió con tristeza. No puedes conservar lo que ya se ha ido. Se movió hacia León, pero Miles se interpuso entre ellos, sosteniendo la foto del anuario como un escudo. No más, no puedes llevártelo. Tiene un nombre, es real. Ree vaciló, su rostro se torció de dolor. El mundo convulsionó, las paredes estirándose imposible de grandes, luego aplastantemente pequeñas. Espejos brotaron de la blancura, cada uno reflejando un momento diferente, León riendo, Benji corriendo, Hannah llorando en la escalera. Ree parpadeaba, su voz resonando desde todas partes a la vez. No eres real, no aquí, ya no. Miles presionó la foto contra el pecho de León. Tú eres León Wynn, ahora puedes irte. Lágrimas brotaron en los ojos del niño. La habitación gritó un sonido desgarrador como vidrio interminable rompiéndose. La luz blanca colapsó. El mundo giró, y fueron arrojados sobre hormigón agrietado y musgo. Clara y Miles parpadearon bajo el sol de la mañana. León estaba a su lado, aturdido pero respirando, apretando la foto del anuario. La base del manicomio Víster era todo lo que quedaba, piedra negra y maleza. Clara abrazó fuerte a León, susurrando su nombre una y otra vez. Hannah estaba en el borde del claro, la luz del sol atrapando su cabello pálido. Sonrió, agridulce. Encontró el camino de regreso, dijo suavemente. Tú se lo recordaste. Miles se tambaleó hacia adelante. ¿Y Benji? Los ojos de Hannah se nublaron. No del todo. Algunas puertas solo se abren una vez. Clara se arrodilló, sosteniendo el rostro de León. Estás a salvo. Eres real. Estamos aquí. El aire estaba pesado con pérdida, pero más ligero de alguna manera, el claro ya no tan embrujado. Miles se volvió para agradecer a Hannah, pero ella ya se alejaba, descalza entre los árboles, su sudadera amarilla una brillante bandera contra el verde. Desapareció, el bosque tragándola por completo. ¿Se acabó?, preguntó Miles en voz baja. Clara asintió. ¿Para nosotros? Tal vez no para todos. Respiró profundamente el aroma de musgo, lluvia y piedra vieja llenando sus pulmones. Se sintió más viejo, vacío, pero más ligero, como si finalmente hubiera dejado algo atrás. Condujeron a León hasta el coche mientras el sol salía por el este, derramando oro sobre la tierra en ruinas. En las semanas que siguieron, Kingston Hollow zumbaba con rumores de los desaparecidos y los encontrados, bosques embrujados y milagros, la culpa de un maestro y una niña que regresó sin cambios. Miles Heller se retiró a su pequeña casa al borde del bosque. Guardó el anuario y el lienzo quemado de la habitación 0 en un cajón con sus otros remordimientos. Y poco a poco, comenzó a enseñar de nuevo clases de arte para niños que ya habían visto demasiado. A veces se sorprendía susurrando los nombres de sus antiguos alumnos, solo para oírlos en voz alta. Clara Méndez fue ascendida, su nombre apareciendo en las noticias por su tenacidad y compasión. Sin embargo, cada otoño regresaba al sendero del manicomio, escuchando ecos en el frío. León Wynn encontró una familia adoptiva en la colina. Permaneció callado durante mucho tiempo, dibujando habitaciones con demasiadas esquinas, espejos que solo reflejaban sombras. En letras mayúsculas escribían nombres con cuidado, nunca en color. Hannah Griggs nunca fue vista de nuevo, pero los niños susurraban sobre una niña de amarillo mirando en el borde del bosque. Y en cuanto al Dr. Ree, algunos decían que en tardes brumosas, aún podía verse a un hombre alto con corbatín en el límite de los patios escolares, silencioso y esperando. El Hollow, susurraban, no era un lugar sino una regla, una herida, y las heridas nunca cierran de verdad.